¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Diálogo Psicológico, el programa del Colegio de Psicólogos del Perú. En esta oportunidad tenemos un invitado internacional. Nos encontramos con el doctor Sergio Landini. Él es especialista en la psicología de adicciones y con él vamos a conversar sobre este tema en especial. ¿Cómo está, doctor Sergio Landini? Bienvenido a Perú. Muy bien. Un gusto estar aquí. Para que nuestra audiencia lo conozca un poco más, ¿podría comentarnos acerca de su trayectoria profesional y qué lo motivó a especializarse en el campo de las adicciones? Bien, puesta así la pregunta, vamos a hacerlo histórico, ¿no? Primero empecé a trabajar con patologías alimentarias. Eso implica una estructura de tratamiento, tal como se trataba en Argentina, por lo menos en la década de los 90, similar a lo que es el tratamiento en adicciones, ¿no? Con una serie de estructuras de modelado de conducta, refuerzos, límites, y bueno, eso hizo que, debido a la demanda, que en Argentina empiece a trabajar en adicciones, y realmente cuando empecé a trabajar en una comunidad terapéutica, me pareció que era un sistema muy poderoso en términos del afecto, de la energía, de los valores positivos que se vivían ahí adentro, que contrastaban, una Argentina de los 90 que estaba bastante complicada en ese sentido, ¿no? Era una época de mucha banalidad, pero la comunidad era un lugar donde circulaban valores. Entonces, empecé a trabajar en un centro de rehabilitación. En el 98 pude concretar la posibilidad de organizar un hospital de día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y posteriormente, debido a las necesidades, ¿no? Y la necesidad de respuesta a una serie de problemáticas que presentan los pacientes, empezamos a incursionar en MDR, en terapias de tercera generación como DBT, de los cuales hemos ido teniendo posgrados requeridos para la clínica, ¿no? Uno siempre está pensando en cómo mejorar la atención psicoterapéutica, ¿no? Entonces, la vida nos fue llevando por ahí. Hoy la institución Valorarte Asociación Civil tiene 26 años. Y seguimos acumulando experiencias, ¿no? Y finalmente hoy estamos acá aprendiendo también una cantidad de cosas. Hemos estado por ahí viendo algunas instituciones, con Germán Beteta estuvimos visitando su centro y realmente también hemos aprendido algunas cosas. Así que seguimos aprendiendo. ¿Y qué factores sociales ha podido notar a lo largo de estos años en los pacientes o las personas que buscan ayuda en la Asociación Valorarte? Factores sociales, ¿en qué sentido? O sea, características, patrones. Patrones. En principio lo que existe es una debilitación del núcleo familiar, de alguna manera, ¿no? En adicciones. Hay dificultades en términos de la comunicación, y a veces las familias aparentemente están bien constituidas, pero hay rigidez. En otras situaciones, lo que tenés son familias donde la comunicación no está, donde falta generalmente el padre, donde la persona está sola, o bien tenemos personas que están en paradores del gobierno de la ciudad, también asisten, como asisten también personas que tienen un buen poder adquisitivo, ¿no? Y esto nos permite entender que siempre la adicción, desde el punto de vista personal, requiere para su recuperación de un apoyo de la familia, ¿no? Entonces, las familias son integradas, las familias muchas veces están muy solas. Y entonces nuestro diseño de institución es generar una gran familia, precisamente en vista de este aspecto social de los pacientes. Después, están los contextos psicosociales donde el paciente se desarrolla, generalmente su vida en la droga la va a desarrollar en lugares donde no circulan valores, donde hay una desestructuración de la personalidad, ¿no? Y no nos podemos olvidar como contexto social de lo que es una sociedad que de alguna manera u otra, creo que mucho más fuertemente en la Argentina que en Perú, hay una banalización del consumo de drogas y una baja de la percepción de riesgo. Es decir, no te hace nada, ¿no? Pero esto explicado en medios de comunicación masivos, actores, cantantes, comunicadores sociales, narconovelas, ¿sí? Que habrán llegado acá, como la de Pablo Escobar Gaviria, Breaking Bad, donde el que vende o consume drogas es el héroe, que abonan a matrices de opinión
donde, bueno, finalmente la droga aparece como algo que no está mal, que está bien, que es una salida para recurrir, ¿no? Nosotros consideramos que no es así, que en realidad la droga no es una forma, estrategia de afrontamiento segura para nada, que lo que hace es disociar progresivamente la personalidad. En Argentina hay un concepto que viene, a mi entender, de las ONGs que actúan de lobby para la legalización y difusión de la droga, que es el de consumo no problemático, ¿no? Y ese concepto está instalado como un concepto supuestamente académico, consumo no problemático. Y yo digo, ¿cuál es el consumo no problemático? Para darte un ejemplo, ¿no? Porque ya que me referís a factores sociales, los propios profesionales le dicen a sus pacientes, drogate, pero bueno, ¿vos la manejás? Sí, doctor, ¿cómo la voy a manejar? O sea, que trate de hacer su vida, digamos, normal, pero que siga consumiendo. Claro, por este concepto de consumo no problemático. De consumo problemático, digo. Si hay consumo problemático, hay un consumo no problemático. Y yo lo que les planteo siempre, una Argentina bastante calada por el posmodernismo, es ¿y dónde empieza el consumo problemático y dónde empieza el consumo no problemático? ¿Es en la cantidad? ¿Es en el tiempo? Asumo que habrá personas que consumirán y no tendrán problemas, pero yo estoy convencido de que todos los pacientes que tengo, 3 meses antes eran consumidores no problemáticos y tenían severos problemas. Entonces, hay todo un contexto psicosocial donde se ha trabajado matrices de opinión también, repito, hasta los propios profesionales, ¿no? Muchas veces terminan aceptando esta idea de que la droga no está tan mal, y pacientes que por lo tanto pierden 2, 3 años consumiendo droga y asistiendo a un profesional que en última instancia hace una intervención iatrogénica, porque lo único que hace es avalar con su presencia y con su sello y con su firma y con su matrícula el hecho de que una persona se siga hundiendo en la droga. Entonces, digamos, te voy dando como ciertos niveles de esta pregunta de lo que es el contexto social, ¿no? Claro, en todo caso, ¿cómo se formuló en Argentina también, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando y cómo estas series de televisión han contribuido también al consumo o a la imagen del consumidor como un héroe? ¿Cómo es las características de un paciente que llega a una consulta? ¿Las trae el familiar? ¿Vienen ellos por su propia cuenta? ¿Están conscientes de que quieren cambiar? Bien, nunca están conscientes de que quieren cambiar. Esto es clave. La motivación, las ganas de recuperarse, las tenés que construir. Y yo les digo a los pacientes, quédense tranquilos, no van a entrar con ganas, no van a entrar con gusto, no van a entrar con motivación. En realidad, vos tenés que una gran cantidad de pacientes, yo te diría el 70, 80%, vienen en la condición de, entre comillas, te voy a decir como lo dicen ellos, se me acabó la nafta. Es decir, los dejó la pareja, los dejó la esposa, en la casa ya no los toleran más, tienen alguna problemática severa con la pérdida del tiempo en su vida. Digo, no tienen ganas de recuperarse, pero tampoco tienen ganas de seguir en la droga. ¿Sí? Muchos traídos, ¿sí? muchos traídos por la familia. Muchas veces las familias están 3 meses haciendo grupos de fortalecimiento para después traer a su ser querido. Digo, y otras veces sí, 30% vienen porque no quiero más, no quiero saber más nada de esto, digamos, por una convicción propia, más que contextual, ¿no? Un problema contextual. Digamos que vienen sin motivación, sin creer que pueden salir adelante, y lo que se plantea es que eso se construye en el propio proceso terapéutico, ¿no? Y algo muy fuerte es la posibilidad de hablar con sus propios compañeros avanzados, que le van a infundir muchísimo más ánimo de lo que podemos hacer los profesionales. Esto es un recurso muy importante, el recurso grupal, porque si viene un compañero que hace 6 meses que está en tratamiento y te dice, mira, vos vas a salir adelante, al principio te va a costar, pero vas a ver que vas a salir adelante, tiene un efecto mucho más poderoso de lo que podemos hacer un batallón de profesionales, ¿no? Entonces, asumimos que el paciente ingresa así por las propias características de la patología y desde ahí trabajamos. Ahora, ¿hay algún tipo de adicción o al consumo de algunas sustancias? Bueno, puede ser el tabaco, la cocaína, la marihuana, que los pacientes puedan curarse, porque se dice que las adicciones a las drogas, los pacientes no terminan curándose, sino es una lucha constante por el resto de su vida, ¿no? Sí, nosotros hablamos de recuperación. Nosotros hablamos de recuperación, no hablamos de cura, porque aparte
La cura, en todo caso, la podés definir el momento en el cual le pongas la lápida, ¿no? Sí. Mientras tanto es un recuperado. Hay posibilidades de que pueda consumirlo, hay una amenaza. Por ahí no, pero digamos, ¿cómo hacemos para saber si esa persona está curada o recuperada? No tiene que recaer. Ese sería el síntoma, ¿no?, de que está recuperada, que no recayó. En principio, sí hay recuperados que no recaen y que siguen adelante. Y hay un porcentaje de recuperados que no recaen, que digamos para nosotros es fundamental ciertos elementos, ¿no? Punto 1, la baja de la carga traumática. Consideramos que ahí hay mucho del futuro de los tratamientos de rehabilitación. Creo que tenemos que trabajar con herramientas validadas, terapia de exposición prolongada, terapia de exposición escrita, EMDR, para bajar todavía más fuertemente la carga traumática, porque yo te diría que hoy por hoy conceptualizo la adicción como un intento de lidiar con los síntomas postraumáticos. Okay. Síntomas postraumáticos, ¿no? Entonces, me parece que un centro de rehabilitación que sea eficiente, porque no son los pacientes los que fallan, somos nosotros con nuestras técnicas, tenemos que partir de ahí, ¿no? Esto es un punto, y el otro punto es que ahora estamos haciendo un fuerte hincapié en que el paciente, para recuperarse, tiene que integrarse en un centro en un lugar donde se transmitan valores. Digamos, cuando vos tenés una sociedad donde el sentido común ha pasado a ser contrario a la recuperación, tenés que tener algún tipo de lugar donde te fortalezcas espiritualmente, personalmente, en cuanto a valores, etcétera, etcétera. Que no tienen por qué ser una religión, puede ser un centro de yoga, algún centro donde se practica un arte marcial, donde se transmita algún tipo de enseñanza positiva. Bueno, esta cuestión de los valores es muy importante también para nosotros, para la recuperación. Ahora bien, ¿puede haber recuperación? Sí. Esto es así. Sí. Ahora, hablábamos hace un poco, me mencionaba acerca de estas ONGs que por ahí buscan promover de forma, digamos, escondida algunos mensajes para el consumo. ¿Existen algunas políticas públicas que sí haya visto desde la academia, desde los expertos, en la que se pueda abordar o que encuentren, digamos, que sea un modelo, el camino a seguir para evitar el consumo de drogas en los países? ¿Hay algún modelo que un modelo ideal que los especialistas hayan podido formular o presentar, digamos, como política pública, que de repente en algunos estudios, en algunas poblaciones haya dado resultado y pueda ser algo que se podría copiar a gran escala de repente para algunos países? Sí, Daniel, mira, yo te digo y les digo, sigan el trabajo de la Red de Atención de Adicciones de Córdoba, la RAAC, la Red de Atención de Adicciones de Córdoba, del doctor Gigena Parker. Darío Gigena Parker, realmente un sistema integrado en toda la provincia de Córdoba, una provincia mediterránea. Realmente es muy buen trabajo integrado en toda la provincia, desplegado geográficamente, con una estructura, con herramientas basadas en evidencia. Realmente es un ejemplo esta red, porque me parece que está llevada adelante con mucho profesionalismo, porque yo admiro cuando el profesional tiene el profesionalismo, la técnica, ¿sí?, pero al mismo tiempo la capacidad de ejercerlo en política, es decir, la visión macro que te permite ser un organizador de estas experiencias, ¿no? Y realmente esta red creo que sería un muy buen ejemplo para llevar a otros lugares. Doctor, usted, además de ser especialista en tratamiento de adicciones, también es especialista en trastornos del límite de personalidad. ¿Qué relación hay entre ambas? Mirá, estudios internacionales plantean que la comorbilidad entre adicciones y trauma en mujeres, los estudios que más dan, pero trastorno, estrés postraumático, ¿no? El síndrome, el cuadro ya establecido, llega hasta un 61%, sí. Digamos que
trastorno límite tiene en su base en el 80% de los casos el trauma. Y la mayoría de las chicas, una gran cantidad de las chicas que llegan al centro de rehabilitación, llegan con carga traumática importante. Y en ese sentido donde se despliega en muchos casos el trastorno límite de la personalidad. Digamos, con lo cual existe una comorbilidad entre trastorno límite y adicciones. Y nosotros en el centro, bueno, entonces nos vemos ante la necesidad de incorporar herramientas basadas en evidencia para afrontar estas situaciones. Son chicas que tienen crisis, que son reactivas muchas veces a seguir las indicaciones, ¿no? Entonces, en muchos casos es abuso sexual infantil lo que nos encontramos. Y bueno, y ahí hay que limpiar la carga traumática, hacer mucha psicoeducación, establecer entrenamiento en habilidades sociales, que no solamente lo establecemos con las pacientes, porque son herramientas que son efectivas, también las utilizamos con todos los demás pacientes. Pero entonces tenemos que tener en el centro una respuesta ante esto. Utilizamos la terapia dialéctica comportamental, la validación como herramienta, que después también vimos que con los pacientes drogadependientes es necesario la validación, ¿no? Porque uno piensa que tiene un mejor centro porque frunce más el ceño y los reta más a los pacientes. No se trata de eso. O sea, te doy un ejemplo, ¿no? De cómo herramientas para las chicas con límite. Digo chicas porque el 80% son mujeres. Nosotros actualmente tenemos un paciente con TLP, pero la mayoría son chicas, ¿no? ¿Y hay alguna característica especial para que la mayor parte sean mujeres? Te repito, el 80% de los pacientes TLP son mujeres. Y violación, mencionas. Abuso sexual infantil. Ahí tenemos el otro elemento, ¿no? Que no quiere decir que todas las chicas que están en tratamiento lo han sufrido, claro, pero sí una gran cantidad. Entonces, te decía, por ejemplo, cuando una chica hace una crisis, se aplica una herramienta que se llama análisis en cadena. Haces un análisis en cadena para que la chica entienda que, para que aprenda a validarse, para que aprenda a conocer sus emociones, para que aprenda en qué eslabón de la cadena pudo haber cortado con la serie que la llevó a la crisis, ¿no? Bueno, esa misma herramienta la utilizamos para los chicos que recaen. ¿Recaíste? Hacete un análisis en cadena, aprende de tu recaída. Y si recaíste por algo será, a ver qué habrá pasado. Seguramente habrás estado desesperado. En lugar de decirle, vos sos vicioso, ¿no? Y señalarlo con el dedo, bueno, mirá, nosotros estamos para acompañarte, nosotros estamos al servicio tuyo. Vamos a ver juntos qué pasó ahí, vamos a aprender de esto. Digamos, esta es básicamente la idea de cómo el tratamiento de DBT se va integrando en nuestras estructuras mentales y grupales, porque eso después se transforma en cultura del grupo a la hora de realizar el tratamiento. Volviendo al tema del TLP, digamos que las mujeres que entran en tratamiento siempre entran más estigmatizadas, más solas, con menos red de apoyo, con mayor carga traumática, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el tratamiento de las chicas. Teniendo en cuenta este aspecto, en el caso de las mujeres que algunos han sufrido de abuso sexual, bueno, la gran parte, la mayoría han sufrido de abuso sexual, que se da siempre en un entorno cercano, ¿no? En el entorno familiar. ¿Cómo se integra la familia, que en realidad en algunos casos también son los más interesados en que su familiar se recupere? ¿Cómo integran a las familias en el tratamiento? Bien, nosotros tenemos grupos de 2 horas semanales y hay un grupo por videoconferencia que hacen los propios padres, ¿sí? Digamos una vez a la semana, también para fortalecer todo lo que es las pautas de tratamiento, la adhesión al tratamiento, el acompañamiento a los papás y las mamás. Ellos pueden tener también llamado en situación de crisis, ¿sí? Se les indica, bueno, si hay una crisis en casa, llamanos y nosotros vemos cómo te ayudamos. Consejería 24/7, en definitiva, y llamado en crisis. Y también tenemos terapias familiares, ¿sí? Esto es una vez al mes o una vez mes por medio, de acuerdo a la cobertura que tengan. Y esto nos permite a nosotros ir trabajando todo el sistema familiar, porque pasa algo con la familia. Son familias que por ahí escuchaban la sirena de la ambulancia o la sirena de la policía y rezaban para que no fuera su hijo cuando estaba en la calle, ¿sí? Situaciones dificilísimas. Pero al mismo tiempo no son conscientes de la problemática, de cuál es su coadictividad, qué problemática tienen ellos que impidieron que su hijo confíe en ellos antes que en la droga a la hora de estabilizarse emocionalmente y afrontar sus problemas.
Entonces, los familiares están muy contentos cuando el paciente está en tratamiento, pero empiezan a reaccionar mal cuando el paciente le dice, bueno, mamá, yo te quiero decir que vos no me escuchabas a mí, que vos querías hacer lo que vos querías, que vos siempre tenías razón, por ejemplo, ¿no? Claro. En el caso, ahí empiezan las fricciones, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar, pero es parte del oficio, sabemos que las mamás o los papás no lo hacen por malo, sino que somos víctimas de víctimas, se dice, ¿no? Entonces tratan de hacerlo mejor con sus vidas, afrontando la vida con las herramientas que tuvieron. Y bueno, en Valorarte promovemos ese diálogo y que los familiares escuchen al paciente, a la paciente, y que, bueno, que si querés que se recupere, bueno, empecé a escucharlo porque esto es lo que no hacías en la calle, ¿no? También están todas las cuestiones de coadictividad, ¿no? De sobreprotección, de trauma psíquico. Por ejemplo, es muy común, Daniel, el caso de aquellos que su hijo estuvo a punto de morir, entonces le rezaron a la Virgen para que ese hijo no muera, finalmente ese hijo vive y entonces ese hijo se ganó el cielo, supuestamente, donde, bueno, a partir de ahí no tiene un límite, hace lo que quiere y bueno, y realmente se generan vínculos sociales, vínculos personales muy difíciles de trabajar, ¿sí? Tenés que aprender a trabajar ahí el trauma de la madre, porque es muy difícil para un hijo ser el sol de su madre, ¿no? En el caso de su padre, en el caso de sobreprotección, y hay que trabajar para que pueda tomar distancia, para que esa madre pueda tener una vida al margen de su hijo y que deje que su hijo crezca, ¿no? También está la situación de violencia, de maltrato, ¿no? Que tenemos que ir trabajando y tenemos que ir, con mucho cuidado, ir desmontando, ¿no? Ir concientizando la importancia que tiene que no haya reacciones violentas, sino que se pueda, a través de mindfulness, de otras técnicas de estabilización, de la aceptación radical del otro, ¿no? También como elemento filosófico de mindfulness, que se pueda empezar a bajar esos niveles de violencia, porque eso también afecta, ¿no? a la persona que consume. Ahora, para los psicólogos, colegas más jóvenes, ¿qué terapias, cómo combina o integran las terapias DBT, ACT y MDR y qué resultados ha visto en esta combinación, en el uso de estas técnicas? Bien. ACT, desde ya, los terapeutas trabajamos las defusiones, ¿sí? Lo trabajamos con los pacientes activamente, ¿no? La desesperanza creativa es algo que se trabaja mucho en las terapias familiares. Vos, por ejemplo, tenés una terapia familiar donde parece que nada se resuelve, hay tensión, hay recriminaciones, ¿no? Y es muy fácil dar vuelta a esa sesión si aplicás la desesperanza creativa, ¿no? Es decir, bajás el nivel de intensidad, decís, bueno, mamá, ¿podés aceptar que este es tu hijo? ¿No? Y ahí empieza, no, eso sería resignarme, yo no puedo aceptar que este sea... Pero mamá, este es tu hijo, cálmate. ¿Qué sentís cuando ves que este es tu hijo? Cuando aceptás que este es tu hijo. Conectate con esa emoción. La madre evidentemente va a llorar, el hijo va a llorar y van a terminar abrazados. Lo que estaban haciendo a través de la pelea era evitación experiencial. Es decir, el ACT es una concepción, el tema de los valores como objetivo, el tema de la aceptación del dolor como parte de la vida, una concepción que está integrada en todo el tratamiento. Punto 1. DBT. Nosotros tenemos dos niveles de trabajo. Uno, pacientes que están con estructura y otros pacientes sin estructura. Es decir, vos a los pacientes límites, con trastorno bipolar, con esquizofrenia, ¿no? Comorbilidad, le pones una estructura y les complicas la vida. Realmente se las complicás, van a haber reacciones adversas, no va a ser bueno. Y ahí tenemos entonces un combo de herramientas que nos permite trabajar, psicoeducar al paciente con TLP, a la paciente con TLP. Y bueno, y se integran. Y a veces hay fricciones, y en esas fricciones tratamos de trabajar para que la paciente aprenda a vincularse, con herramientas adecuadas con sus compañeras, ¿sí? O con sus compañeros, si fuera el caso del paciente varón. Y después integramos MDR. MDR la podemos integrar en una familiar, esta técnica, para los que no sepan, una técnica que en su presentación típica trabaja con trauma psíquico, que es para el procesamiento emocional del trauma psíquico. Ahí vos trabajás entonces MDR con
en las terapias familiares, a veces las integran los terapeutas en las terapias individuales, y 3 veces al año hacemos una grupal, 40 personas. Yo hago MDR grupal, he hecho el curso y digamos, estoy habilitado para hacerlo. 20, 30 personas, 35 personas, 40 personas en fila, con 2 parlantes, con 2 bocinas, con sonidos bilaterales que se pueden conseguir en YouTube, y empezamos a trabajar en la carga traumática, digamos, que vienen los pacientes, los familiares, en bajar esa carga traumática. Y realmente que esto genera mucha adhesión, fortalece al grupo, fortalece institucionalmente, porque queda como una especie de cuestión iniciática o ritual, en el sentido de que los nuevos, bueno, vos vas a hacer MDR, bueno, ya te va a tocar, ya vas a empezar, ¿no? Cuando está en la fase más de seguridad, ¿no? Cuando ya no hay recaídas a la vista. Es como que queda como un halo de momento iniciático, ¿no? Como una nueva etapa de la recuperación. Y realmente ayuda a fortalecer el trabajo psicoterapéutico. También implementamos MDR a veces cuando un paciente llega y está con un craving del 0 al 10 de 10. Entonces, con pases rápidos y utilizando la herramienta de la desensibilización, vos podés bajar de 10 a 0 las ganas de consumir. No es recomendable bajarla a 0 porque después el paciente se angustia y probablemente al otro día no viene. Entonces lo bajamos a 5, a 4, cosa de que el craving sea manejable. Y también hay ganas transferencia porque los pacientes miran eso y no lo pueden creer, que en 5 minutos se les fue las ganas de consumir, ¿no? Entonces hacemos ahí un poco de broma con el hecho de que es magia lo que acabamos de hacer y todo ese tipo de cosas. Y bueno, y por eso es una herramienta que podés utilizar en múltiples sentidos, realmente, que está integrada a todo. Entonces, digo, no tenemos un estudio hecho de eficacia o de eficiencia, pero sí te puedo decir que el centro trabaja con muy buen clima, ¿no? Nosotros, esto lo decimos, creemos que no hay que tener motivación, sino que hay que tener mística. Mística, que es un poco más que la motivación, que es esa, digamos, esa propiedad emergente que se da de la motivación que tiene cada uno. Los chicos hacen cantitos tribuneros, acá le dicen porras, ¿no? Claro. De la rehabilitación. Algo muy típico de Argentina también. Claro, pero lo integramos como una herramienta. Claro. Pero imagínate el paciente que ingresa y mira todo y dice, acá se drogan todos, ¿viste? Ingresa un paciente acá, está todo drogado y el staff también se droga, ¿no? Entra desconfiado de todo. De repente ve que sus compañeros se ponen a hacer un cantito de cancha, una porra, en una salida, por ejemplo, hablando de la recuperación. Bueno, eso es mística. Sí, entonces, eso lo logramos. Después, habría que hacer un estudio a largo plazo. Lamentablemente no tenemos la estructura como para hacerlo, para ver si efectivamente con todo esto, estamos logrando los efectos requeridos. Sí te digo que en la APA, en su manualito que saca en el 2019, pone todas estas herramientas que yo te estoy diciendo como herramientas adecuadas para el trabajo con comorbilidades en adicción, DBT, en busca de la seguridad, Seeking Safety, EMDR, ¿sí? También hacemos terapia de exposición prolongada, hay que decirlo. Pero todas esas están en el cuadernito de la APA, nosotros las venimos aplicando desde 2009. En 2019 la APA te dice, mira, esto son prácticas son buenas prácticas profesionales. Y la verdad que son buenos. No, yo los respeto por lo menos. Y para cerrar ya, como recomendación a los psicólogos que están iniciando su camino y quieren iniciarse también, especializarse en el campo de la psicología de adicciones, ¿qué recomendaciones les da? ¿Por dónde debería ir? De repente aprender mucho estas técnicas. ¿Cómo debería de repente ser su camino a las personas que están muy interesadas o los psicólogos que están interesados en aprender en la psicología de adicciones? Bien, lo primero sería que se tiren a la pileta, a la piscina, como dicen ustedes, ¿sí? Que se tiren a la piscina. A mí personalmente el trabajo con adicciones es lo que hice durante toda mi vida, ¿no? En el 93 empecé, así que tengo 31 años. Sí. A mí me encanta, o sea, yo hago campamentos, juego al fútbol,
hacemos salidas recreativas y es la maravillosa oportunidad de ver un ser humano que está de rodillas, verlo crecer, fortalecerse y construir su proyecto de vida es algo impagable. Esto es lo primero que te diría. Tener humanidad, tener una gran humanidad, entender que esas personas no se drogan porque quieren, sino que le tocó una vida muy dolorosa. Y yo creo que uno en el otro también está limpiando, ¿no?, las dificultades que tuvo uno, ¿no? Sí. Yo nunca me drogué en mi vida, no toqué droga, pero seguramente todos tuvimos una experiencia de habernos sentido que estábamos al margen de la vida, que nos costaba afrontar un montón de cuestiones y que estábamos desnudos frente a un mundo enorme y hostil que se nos ponía enfrente, ¿no? Y entonces uno comprende esa situación y abraza a los pacientes y a las pacientes que tienen tantas dificultades precisamente y que no tienen fe en sí mismos, ¿no? Entonces esa tarea de darles fe, de darles esperanza, de darles las herramientas adecuadas, de poner los límites, digamos, creo que es una muy linda tarea. Viste que hay terapeutas que dicen, no, yo adicciones ni loco, ¿no? A mí me parece que realmente es porque no conocen lo que se trabaja en la adicción, a veces tienen, viste, ideas de que van a estar, que van a tener que aprender a manejar navajas, viste, para atender pacientes, y esto nunca pasó, esto no pasa. Paciente drogodependiente generalmente, cuando vos estructurás bien una institución, es más, se sorprende la gente de lo organizados, disciplinados y respetuosos que son los pacientes, ¿no? Así que no tener miedo a eso sería otra de las indicaciones o de los humildes consejos que puedo dar. Aprender las herramientas validadas desde ya te va a dar un poder mucho más grande a la hora de recuperar. Sí, y el otro tema es que son pacientes que tienen mucho ruido transferencial, ¿no? Es decir, vamos a utilizar un concepto de psicoanálisis, transferencia, vínculo terapéutico. Tiene mucho ruido transferencial. Entonces, digamos, uno va yendo hacia el paciente y cuando vos al paciente drogodependiente lo seguís para donde corre el paciente drogodependiente, te vas a encontrar con que tiene más vueltas que una oreja, vamos a decirlo así. Te va llevando en sus propias vueltas y al final la realidad se pierde porque el paciente drogodependiente utiliza el lenguaje para evitar. Entonces, en algún momento hay que frenarse, respirar, analizar la contratransferencia. ¿Viste cuando está viniendo un paciente y decís, uy, voy a tener que atender a este paciente, uy, voy a tener que armarme de paciencia? Bueno, analizar toda esa contratransferencia y en algún momento, cuando sea estratégicamente terapéutico, ponerla en el medio. Es decir, los baldazos de realidad que tanto alivian al terapeuta y que tanto alivian al paciente, ¿no? Porque el paciente drogodependiente muchas veces no puedo, y uno, bueno, y si podés así, si podés asá, y bueno, y cada vez se va achicando menos la propuesta terapéutica y van creciendo los no puedo del paciente. Bueno, en algún momento hay que poner el no puedo, hay que poner la contratransferencia de por medio, ¿no? Bueno, mirá, yo veo que este es malo, que tal es injusto, que tal no te entiende, y vos a quién entendés, ¿no? Eso, una típica intervención de baldazo de realidad en el medio, ¿no? Me parece que estas son algunas de las cuestiones que te permiten llevar bien el trabajo terapéutico, porque vos fíjate que el burnout se estudia por primera vez en centros de rehabilitación. Y vos podés salir del burnout si tenés esto, si en lugar de estar aguantando lo que decís, bueno, podés poner el baldazo de realidad de por medio, la responsabilidad del paciente de por medio, ¿no? Y no quedarte guardándote cosas que tenés para decir. Esto es fundamental para no burnoutearte, ¿no? Para no caer en el burnout. Y bueno, y fluir con los pacientes, ¿no? Que esto lo lográs con el tiempo, porque bueno, al principio tal vez no vas a fluir. Al principio, si un paciente recae, te lo vas a tomar como personal, como que te engañó, ¿no? Y bueno, y esto no es así. El paciente hace lo mejor que puede y uno como terapeuta también hace lo mejor que puede. Yo me acuerdo de los primeros pacientes que recaían, realmente una impotencia. Bueno, después aprendés que es parte del proceso. No hay que naturalizarlo tampoco, ¿no? Pero aprendés que es parte del proceso. Es decir, bueno, recae que no hay problemas, ¿no? Trabajarlo con la responsabilidad y seriedad que tiene. Pero bueno, acompañar al paciente, esto sería para los pacientes jóvenes que quieran ingresar y que realmente es algo muy, pero muy interesante y muy vivificador y que fortalece tu propia vida.
Aprender junto con los pacientes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Estamos seguros que muchos de los psicólogos jóvenes que están iniciándose y tienen interés por ir por el campo de las adicciones, al escucharlos se han motivado un poco más. Muy bien. Bueno, si logramos eso estaremos muy contentos, muy agradecidos al Colegio de Psicólogos por habernos permitido venir aquí a compartir estos días con este maravilloso país, con esta maravillosa gente. Gracias a vos, Dani, por este reportaje y un saludo muy grande a todos los psicólogos y psicólogas del Perú. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ha sido el doctor Sergio Landini, nuestro invitado desde Argentina en Diálogo Psicológico. Nosotros regresamos en una próxima entrevista. Muchas gracias.